Bueno, aquí tenemos la colección de los Reyes Malditos de Maurice Druon, donde a lo largo de 7 tomos nos va a contar la historia de Francia desde la quema en la hoguera del último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, quien en plena hoguera lanza una maldición en contra de Felipe IV el Hermoso de Francia, el ministro Nogaret, y contra el Papa por haberlo traicionado. Y a lo largo de estos 7 tomos encontramos traiciones, injurias, asesinatos que parecen ver que la maldición se está cumpliendo, porque al final de la historia vamos a encontrar el conflicto contra Inglaterra, la Guerra de los 100 años, que para Francia fue devastadora. Aquí tengo un poco ya más tornando hacia la historia. Los libros de don Fray Juan de Zumárraga son 4 tomos, una compilación de textos que hizo el historiador mexicano Joaquín García Balseta, de sus cartas, de sus edictos, de sus confesiones, de sus memorias de Fray Juan de Zumárraga. Y bueno, para muchos es la prueba fehaciente para poder contradecir lo que fue el milagro guadalupano, ya que bueno, se supone que a Fray Juan de Zumárraga se le aparece la Virgen. Entonces para muchos aquí está la respuesta sobre la aparición de la Virgen. Siguiendo con la historia, bueno, tengo algunos breviarios del Fondo de Cultura Económica, no voy a reparar en ellos, tengo unos muy antiguos desde 1952, que ya obviamente la apariencia deja mucho que desear. Aquí está este libro de John Connolly que les decía, Todo lo que se muere. Este es el libro con el cual empieza la saga de Charlie Parker. Hay que leer primero este porque es donde él, de ser un policía ejemplar, de ser un policía apegado a las reglas, a la normatividad vigente, a raíz de que le sucede algo en su vida personal, bueno, él decide ser un antihéroe, convertirse en un investigador privado, y bueno, inicia con eso la saga Charlie Parker. Acá tengo, bueno, también algunos libros de Lisa Owen, de Susana Iglesias, de Juan José Arreola. Obviamente también tengo una de las pocas ediciones que quedan de La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán. Sabemos que por problemas con la familia, La Sombra del Caudillo ahorita no se está editando, es muy difícil de conseguirlo, entonces te lo puede conseguir ahí en un tianguis. Bueno, en ninguna biblioteca debe de faltar José Saramago. Tengo este pequeño estuche que salió por parte de Alfaguara en una edición especial, que contiene el ensayo sobre la ceguera, el viaje del elefante, Caín y pues obra de las más importantes, el Evangelio según Jesucristo. Acá tenemos también una colección de Bruguera de historia que había salido hace tiempo. Tengo 2 libros maravillosos, uno de Sogdián, que es La Revolución Rusa, y bueno, de Julio César, La Guerra de las Galias. Un clásico también que hay que leer para entender lo que es el genio militar y los sucesos que marcaron el inicio de lo que podría denominarse el Imperio Romano. Tengo también acá de Anthony Beevor, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, Stalingrado, que nos va a contar de una manera extraordinariamente detallada lo que fue pues la batalla más sangrienta de toda la historia, una batalla donde Hitler y Stalin se jugaban no solo en la posición militar o la posición geográfica, sino también el orgullo. Y bueno, desafortunadamente en medio quedó la ciudad de Stalingrado, que no era una más que ruinas, y en la cual mueren más de 2,5 millones de personas. Esta historia de Estados Unidos, muy buena. También de McGraw-Hill, no sé si la sigan editando, pero la verdad es que está muy buena. De Brinkley. Acá tengo, bueno, una historia de los papas que salió recientemente, de Luis Tomás Melgar. Este libro que es una maravilla, que es de Jeffrey Burton, El Príncipe de las Tinieblas. Este es una historia del diablo, o el diablo en la historia. Nos va a platicar cuál ha sido la aparición de precisamente el Príncipe de las Tinieblas a lo largo de la historia, cómo lo conciben los árabes, cómo lo concibe el judaísmo y obviamente el cristianismo en sus diversas variantes. Seguimos con los libros de historia. Bueno, aquí está el Malleus Maleficarum. Esta es una obra que puede conseguir en Iberlibro. Sé que hay mejores, pero es un libro muy difícil de conseguir, de Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Se dice que es el libro maldito. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que en sus páginas se encuentra la descripción de lo que eran las brujas, de cómo el demonio se hacía para dominar a las mujeres y ganar adeptos, y bueno, que sirvió de pretexto para que fueran llevadas a la hoguera y a la Inquisición miles, quizás cientos de miles de mujeres a lo largo de la Europa de los siglos XV, XVI y hasta el siglo XVII.
de Giordano Bruno. Bueno, este también es uno de los libros que más trabajo me han costado conseguir. Es La expulsión de la bestia triunfante y, bueno, de los heroicos furores. Giordano Bruno, también este filósofo italiano, que también yo creo que no ha sido del todo bien comprendido y que sobre todo su obra desafortunadamente no ha sido divulgada muy bien. Lo mismo va a pasar aquí con Javier Mina. Este libro de Ortuño es la biografía de Francisco Javier Mina, un militar navarro que vino a dar la vida por la independencia de México. Sí tiene su posición en la columna de la independencia, se le han hecho honores. Sin embargo, en la memoria colectiva creo que como mexicanos no ubicamos muy bien la importancia de Javier Mina, y sobre todo porque fue a lo largo de su vida un hombre de valores, un hombre que sacrificó todo por sus ideales de libertad. Entonces vale mucho la pena rescatar la figura de Javier Mina. Seguimos aquí con algunos libros. Está lo que es la obra de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. ¿Qué les puedo decir yo de Noticias del Imperio? Si es, yo creo que de los libros mexicanos más exquisitamente escritos. Es la historia del Segundo Imperio, pero narrada a través de Carlota en sus cartas que enviaba a su madre desde que llegaron a México, pero también cuando está ya ella hecha una anciana, cuando está narrando sus últimos años de vida. Recordemos que ella vive hasta 1929. Entonces, cómo escribe para sí misma y escribe a Maximiliano reclamándole el por qué tomó estas decisiones o por qué ella tuvo que vivir mucho más tiempo que él. Es maravillosa esta novela, además de muy, muy erudita, porque no solo nos habla de lo que sucedía en México, sino también de lo que sucedía en las cortes contemporáneas en Europa. Entonces vale muchísimo la pena leer Noticias del Imperio. Acá tenemos, bueno, pues también un clásico de lo que podríamos denominar, no sé si la izquierda latinoamericana, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, aunque después él la refuta un poco, se refuta a sí mismo, pero este libro ha servido muchísimo como bandera para los nacionalistas latinoamericanos. Creo que yo cuando lo leí dejé de escuchar música en inglés y mueran yanquis casi casi, ¿no? Porque nos narra la historia de la explotación de Latinoamérica por parte de las empresas anglosajonas, y bueno, es una mirada muy, muy descriptiva y justificante de la miseria en la cual vive América Latina. A través de estas páginas, bueno, uno va conociendo historias de tragedias, de explotación, de guerras, de invasiones, todas causadas obviamente en detrimento del continente americano. Entonces, Las venas abiertas de América Latina, un libro que no nos debemos de perder. Acá tengo una novela gráfica de Art Spiegelman que se llama Maus. Primero había salido en dos volúmenes, después aquí los juntaron. Es una novela gráfica extraordinaria donde nos habla de un abuelo, le está contando a su nieto de cómo fue que sobrevivió a los campos de concentración, pero muy chistoso porque es un ratoncito y los nazis pues son los gatos condenados, ¿no? Que le están haciendo ahí la vida imposible a los judíos. Es una manera muy original de contar lo que fue el Holocausto por parte de Art Spiegelman, que es, bueno, uno de los autores de novela gráfica más importantes del siglo, ¿no? Presentes. Buscando un Inca, La utopía en Perú, que nos va a hablar mucho sobre los movimientos reivindicatorios, en Perú, sobre la idea del Incarrí y las divisiones que hay en la población inca entre lo que es la costa y lo que es la serranía. Y bueno, es un estudio bastante interesante. También me costó muchísimo trabajo conseguirlo. Lo conseguí en una librería de viejos. Un camino entre dos mares, la historia del canal de Panamá, extraordinariamente bien detallada. Este libro me costó creo que 30 pesos, en una barata. Entonces es una maravilla de libro. Es de Espasa, me parece. Tenemos Erich Hobsbawm, uno de los historiadores más importantes del siglo XX. También Industria e Imperio, una síntesis del Imperio Británico, la historia del Imperio Británico, el imperio que llegó a dominar 3/4 partes del mundo en el siglo XVIII, XIX y casi hasta la mitad del XX. Su obra cumbre de Erich Hobsbawm también, una historia intelectual del siglo XX, junto con la historia del siglo XX que tengo acá abajo.
Tengo de Hugh Thomas, otro historiador muy importante, el Imperio Español, también una historia bastante erudita de lo que fue las conquistas de Hispanoamérica, bastante bien detallada, bastante bien hecha y bueno, también muy interesante la erudición que contiene este libro. Siguiendo con los libros, tengo esta colección que se llama Historia de la Vida Cotidiana en México. Son 6 volúmenes que nos van a contar cómo eran las pasiones, los entretenimientos, los gustos, las afinidades, los miedos, las filias del mexicano a través de la historia, desde lo que es la época prehispánica, colonial, el siglo XIX, la Revolución, el siglo XX y hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando la sociedad mexicana a lo largo de la historia, detallada aquí en estos 6 volúmenes súper interesantes. También tenemos aquí a José Luis Martínez, Pasajeros de Indias. Este libro nos va a platicar las vicisitudes de los primeros viajeros interoceánicos en el siglo XVI que llegaban a México, desde aventureros, gobernantes, soldados, misioneros, todo lo que tenían que pasar en los barcos, en la duración de los mismos, los gastos, la alimentación, los naufragios más, vamos a decir, los más importantes o más recordados que hubo a lo largo de 300 años de la colonia. Tenemos también aquí de Irving Leonard, Viajeros por la América Latina Colonial. Es un libro muy delgado, pero muy interesante porque nos va a contar las 5 historias de personalidades que fueron autorizadas por la colonia española para viajar por sus dominios. Entonces nos vamos a encontrar relatos de cómo vivían, qué comían, el estilo de vida no solo de aquí de México, sino también del virreinato del Perú. Es bastante interesante este libro de Irving Leonard, muy parecido a este de Monjas, Cortesanos y Plebeyos, de un maestro mío de la facultad, de Antonio Rubal García. Este nos va a platicar la vida cotidiana en la época de Sor Juana, pero nada más en la Ciudad de México. Nos va a platicar cómo era la alimentación, cómo eran los juegos, la delincuencia, pero también las fiestas, cómo era la sociedad en aquella época. Entonces es un libro bastante ameno, bastante interesante y que bueno, también me firmó para que lo tuviera yo aquí. Tenemos la biografía de Stalin, de Walter Licker, este personaje, este líder de la Unión Soviética que vivió a lo largo de casi 3 décadas en el poder en lo que fue la Unión Soviética, que le tocó implementar los planes quinquenales en su país, que fueron demasiado brutales, que ocasionaron la muerte de millones de sus conciudadanos, que se le atribuye la creación de los campos, de los gulag, de los campos de trabajo forzado, y bueno, de las grandes purgas, donde asesinó a líderes, asesinó a sus propios generales, pero finalmente transformó la Unión Soviética de ser un país casi agrícola a una superpotencia de la posguerra. Les hablaba hace rato del libro de Eric Hobsbawm, su obra cumbre para mí, la historia del siglo XX, una maravilla de libro. Lo narra de una manera tan especial, lo narra de una manera tan amena que bueno, parece que no estamos leyendo historia sino algún artículo periodístico. Es una maravilla de libro, de verdad. Esta historia del siglo XX nos ayuda a comprender mucho nuestra sociedad actual. De Paul Johnson está esta historia del cristianismo que se tardó 20 años en escribir. Yo creo que es un libro que no debería faltar en nuestra biblioteca. Son pues más de 2000 años de historia que nos va a retratar Paul Johnson en este texto, que para mi gusto es demasiado erudito. Este libro sí hay que leerlo en partes porque da demasiada información, pero sin duda puede ayudarnos a comprender mucho la historia del catolicismo y pues ayudar también mucho de nuestro presente. Tenemos aquí a de Stephen O'Shea, Los Cátaros, una historia de cómo se implementa la Inquisición a través de la cacería que hubo de esta herejía, que para la iglesia fue una herejía. Los perfectos se les conocía a los cátaros, y bueno, uno de los pasajes más tristes o más negros de la historia de la iglesia católica, que fue la masacre de Béziers, donde se le atribuye a Arnada Mauri la frase de matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, porque bueno, en esa ciudad vivían tanto cátaros como cristianos, y un general, Simón de Montfort, le pregunta cómo van a reconocer a los católicos y cómo van a reconocer a los cátaros, y les dice, bueno, pues matadlos a todos, ya Dios
va a reconocer quién sí y quién no. Pues les decía de Stephen O'Shea, Los Cátaros, la herejía perfecta. Vale muchísimo la pena echarle una revisada. También de Robert Service tengo esta historia de Rusia en el siglo XX. Bueno, obviamente nos va a abarcar desde la Revolución Rusa, la vida del último zar Nicolás II, hasta desafortunadamente la caída del muro de Berlín. Entonces en estos libros vamos a encontrar prácticamente lo que es la historia del telón de acero, la historia de la Rusia soviética y de cómo la constitución de este imperio del proletariado decantó en el mundo bipolar que encontramos después de la Segunda Guerra Mundial. De Robert Service, la historia de Rusia en el siglo XX.